En las montañas de Irán existe una infraestructura que ni los satélites pueden ver completamente. No es una base militar, es una ciudad subterránea capaz de lanzar misiles y desaparecer antes de que el enemigo pueda reaccionar. Mientras Estados Unidos domina el cielo, Irán decidió hacer algo diferente: esconder su poder bajo la montaña. Pero aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué haces cuando tu enemigo tiene el control total del cielo? Si no puedes ganar en el aire, te escondes donde ninguna bomba pueda alcanzarte, en el corazón de la montaña. Esto no es una cueva, es una ciudad de misiles. Kilómetros de túneles reforzados con acero y hormigón, enterrados a cientos de metros bajo la roca sólida de las montañas Zagros. Arabia Saudita e Israel observan los satélites, pero lo que ocurre aquí abajo es un misterio de ingeniería militar que está cambiando las reglas de la guerra en 2026. Pero esta estrategia de esconder el poder bajo la roca no nació en Teherán. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética transformaron montañas enteras en fortalezas militares. Uno de los ejemplos más conocidos es el complejo Cheyenne Mountain, diseñado para resistir incluso un ataque nuclear directo. Irán simplemente ha tomado ese concepto de supervivencia de las superpotencias y lo ha llevado a otro nivel. Pero no son los únicos. En 2026, el mundo vive una nueva fiebre del búnker. China ha construido la base naval de Yulin, donde sus submarinos nucleares desaparecen dentro de una montaña costera, protegidos de los satélites. Suecia mantiene operativa la base de Muskö, un puerto subterráneo masivo excavado en roca sólida, capaz de albergar flotas enteras. La diferencia es que, mientras otros protegen barcos, Irán ha convertido su geología en un sistema de artillería invisible. Lo que en otros países es un refugio, aquí se convierte en una batería de misiles que respira bajo el granito. Una montaña transformada en una plataforma de ataque constante. Hoy vamos a perforar la realidad. Analizamos la ingeniería detrás de las bases subterráneas de Irán, una infraestructura diseñada para mantener en jaque a la mayor potencia militar del planeta. Para construir un búnker inexpugnable, la primera herramienta no es el acero, es la geología. Pero excavar una ciudad dentro de una montaña no es una tarea simple. Muchos de estos complejos comenzaron a construirse durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, cuando los bombardeos iraquíes obligaron a Teherán a esconder su infraestructura militar bajo tierra. Desde entonces, ingenieros militares iraníes han ampliado esta red utilizando técnicas de perforación similares a las empleadas en túneles ferroviarios y proyectos mineros. En algunos casos, se utilizan máquinas tuneladoras industriales. En otros, excavación convencional con explosivos controlados y refuerzos de hormigón armado. Debido a décadas de sanciones internacionales, gran parte del acero estructural, los sistemas eléctricos y los equipos de ventilación han sido producidos por la industria pesada nacional iraní. Lo que comenzó como refugios defensivos durante la guerra se ha transformado décadas después en una red de ciudades subterráneas diseñadas para lanzar misiles desde el interior de la montaña. Irán ha aprovechado la composición de granito y caliza de sus cordilleras costeras. No están construyendo refugios, están transformando montañas en silos de lanzamiento móviles. La ingeniería del túnel. Profundidad crítica. Estas bases están diseñadas a más de 500 metros de profundidad. A esa distancia, incluso las bombas Bunker Buster más potentes de Estados Unidos, como la GBU-57, pierden efectividad. Pero el Pentágono no se ha quedado de brazos cruzados. Analistas del Center for Strategic and International Studies y reportes del Pentágono han advertido que estas infraestructuras forman parte de una estrategia iraní diseñada para sobrevivir incluso a un primer ataque masivo. De hecho, según el informe Iran Military Power de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, Irán posee la mayor fuerza de misiles de todo Oriente Medio, y su red de túneles subterráneos es el pilar central de su supervivencia ante una campaña de bombardeos prolongada. En la doctrina militar esto tiene un nombre: capacidad de segundo golpe. Significa que incluso si una potencia destruye las bases visibles, los misiles escondidos bajo la montaña seguirán ahí para responder. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha dejado claro en repetidas ocasiones que el programa de misiles del país es no negociable. Para Teherán, estas ciudades subterráneas no son solo infraestructura militar, son el seguro de vida estratégico de la República Islámica. Bajo la administración de Donald Trump, la estrategia de presión máxima volvió al centro del tablero. El Pentágono recibió una orden clara: ninguna montaña debía ser lo suficientemente profunda como para esconder los misiles iraníes. Desde entonces, Estados Unidos ha acelerado el desarrollo de una nueva generación de bombas penetradoras capaces de perforar roca, acero y hormigón antes de detonar.
Para destruir estas bases, Estados Unidos ha desarrollado una panoplia de armas de penetración profunda, bombas guiadas diseñadas para cavar en el hormigón y la roca antes de detonar su carga convencional o nuclear. Mientras Irán se esconde bajo tierra, el cielo se llena de satélites de vigilancia, capaces de detectar cambios milimétricos en el terreno y sensores sísmicos que escuchan el eco de la maquinaria bajo la montaña. Pero no imagines pasillos estrechos. Algunos de estos complejos subterráneos se extienden por decenas de kilómetros de túneles interconectados, lo suficiente para que convoyes enteros de misiles balísticos se desplacen bajo tierra, de una montaña a otra, sin ser detectados durante horas. Es una red logística invisible que permite a Irán mover su arsenal como si fuera un juego de ajedrez bajo la corteza terrestre. No es solo una guerra de misiles, es un duelo entre los sensores de Occidente y el granito de las montañas Zagros, y ese es el punto más peligroso de todo el sistema. Porque estas ciudades de misiles no existen en el vacío. Cada rampa de lanzamiento enterrada bajo las montañas Zagros está apuntando a uno de los tableros geopolíticos más tensos del planeta, el Golfo Pérsico, Israel y las bases militares estadounidenses en la región. Pero el impacto de estas bases no se limita al campo de batalla. En el mercado energético existe un concepto clave: la seguridad de salida. No importa cuánto petróleo produzcan Arabia Saudita o los Emiratos, si el estrecho de Hormuz se vuelve demasiado peligroso para navegar, cuando una montaña puede lanzar misiles a pocos kilómetros de las rutas petroleras más importantes del planeta, el riesgo no se mide solo en barriles, se mide en estabilidad global. En ese escenario, un solo error de cálculo, un radar que interpreta mal una señal, un lanzamiento detectado demasiado tarde, podría convertir estas montañas en el epicentro de una escalada militar mucho mayor. Ante esta presión, el liderazgo en Teherán responde con más acero y más profundidad. Es una carrera armamentista subterránea, donde el que se esconda mejor o el que logre perforar más profundo podría ganar la partida. Pero en medio de esta carrera militar hay un detalle que rara vez aparece en los mapas estratégicos: la gente que vive alrededor de estas montañas. Si un conflicto estalla y estas bases entran en acción, los primeros en sentir las consecuencias no serán los estrategas en Washington o Teherán, serán las ciudades, los puertos y las poblaciones civiles que viven bajo la sombra de esta arquitectura militar. Para ellos, estas montañas no son solo una proeza de la ingeniería, son el epicentro de un riesgo que nunca eligieron, una infraestructura capaz de convertir su hogar, en cuestión de segundos, en la primera línea de un conflicto global. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha sido tajante. Israel no permitirá que estas fortalezas subterráneas se conviertan en la plataforma de lanzamiento de un ataque masivo. Por eso, el Mossad y la inteligencia militar israelí dedican enormes recursos a vigilar la infraestructura militar iraní, utilizando satélites, inteligencia electrónica y redes de vigilancia regional para detectar cualquier movimiento en estas bases. De hecho, el propio cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha publicado en los últimos años imágenes oficiales de estos complejos subterráneos, donde se observan misiles almacenados en túneles excavados profundamente en la roca de las montañas Zagros. Si un dron de ataque detecta una de las aberturas de ventilación, la fortaleza más segura del mundo podría convertirse en una tumba de acero en segundos. Refuerzo de arco. Los túneles no son cuadrados, usan una geometría de arco parabólico para distribuir las cargas de presión de la montaña y resistir ondas de choque sísmicas provocadas por explosiones externas. Blindaje de hormigón armado. Paredes de hasta 3 metros de espesor con fibras de acero entrelazadas para evitar grietas por fatiga estructural. El verdadero desafío no es excavar, es mantener la vida y la operatividad en un sistema cerrado. 1. Ventilación y filtrado. En un conflicto, estas bases deben ser herméticas. Usan sistemas de presión positiva para evitar que gases químicos o humo entren en los niveles inferiores. Pero incluso las fortalezas más avanzadas tienen una debilidad inevitable. Un complejo subterráneo puede resistir bombas, misiles y ondas de choque, pero no puede sobrevivir sin aire. La ingeniería de estas bases depende de un sistema crítico: las tomas de ventilación. Por eso los sistemas de filtrado, nuclear, biológico y químico, son uno de los componentes más protegidos del complejo. Si un ataque logra bloquear o contaminar esas entradas de aire, toda la infraestructura comienza a depender de reservas internas de oxígeno. En ese escenario, el tiempo se convierte en el enemigo más peligroso dentro de la montaña. 2. Puertas de blast, con puertas de acero de 50 toneladas que se cierran en segundos. Su diseño permite que si un misil impacta la entrada, la onda expansiva sea desviada por pasillos en zigzag antes de llegar a los depósitos de combustible. Pero aquí surge la pregunta inevitable:
¿Qué ocurre si el enemigo logra impactar directamente la entrada? Si una bomba Bunker Buster impactara el acceso del complejo, la física de la base entraría en acción. En lugar de colapsar, las ondas de choque serían succionadas y desviadas por túneles en zigzag, diseñados milimétricamente para ese escenario. La explosión se disipa antes de tocar un solo misil. Es ingeniería diseñada para lo imposible: sobrevivir al impacto directo de la bomba convencional más potente de la historia. 3. Energía independiente. Generadores masivos protegidos por amortiguadores hidráulicos. Si la montaña tiembla por un ataque, la energía no se corta. Pero una ciudad de acero no solo necesita electricidad, necesita una logística de soporte vital masiva para mantenerse operativa durante semanas de aislamiento. Hablamos de depósitos de combustible sellados al vacío para evitar vapores tóxicos, sistemas de reciclaje de agua y una ventilación capaz de sostener a cientos de personas bajo tierra mientras el exterior es un infierno de humo y explosiones. Además, el mantenimiento de los misiles es un reto de ingeniería constante. La humedad de la roca debe controlarse segundo a segundo para que los sistemas electrónicos no fallen en el momento del lanzamiento. Pero hay otro problema que casi nadie menciona: el calor y el ruido. Un complejo subterráneo de esta magnitud genera una enorme firma térmica. Motores eléctricos, generadores, sistemas de ventilación, computadoras y cientos de personas trabajando bajo tierra producen una firma térmica constante que podría ser detectada por satélites infrarrojos. Para evitarlo, los ingenieros deben disipar esa energía térmica lentamente a través de la roca o mediante sistemas de ventilación cuidadosamente ocultos. El ruido es otro enemigo invisible. Bombas hidráulicas, compresores y vehículos generan vibraciones que pueden viajar kilómetros a través de la montaña. Por eso estos complejos utilizan aislamiento acústico, amortiguadores mecánicos y túneles diseñados para absorber vibraciones. Pero la guerra bajo la montaña no solo se libra con satélites, también se libra a través de la tierra misma. Estados Unidos y sus aliados utilizan redes de sensores sísmicos capaces de detectar vibraciones que viajan kilómetros a través de la roca. Cada vez que un convoy de misiles se mueve por estos túneles de decenas de kilómetros, genera una firma sísmica única. Es una guerra silenciosa. Mientras Irán utiliza amortiguadores hidráulicos y sistemas de suspensión en sus rieles para silenciar el movimiento del acero bajo la montaña, Occidente emplea algoritmos avanzados de análisis sísmico para distinguir la vibración de maquinaria subterránea del ruido natural de la Tierra. En una guerra moderna, no solo se trata de esconder misiles, sino de ocultar cada grado de temperatura y cada vibración que pueda delatar la existencia de la base. Es una ciudad que respira, come y consume energía, enterrada donde nadie puede verla. Pero esta ciudad no funciona sola. Cientos de ingenieros, operadores y técnicos viven y trabajan bajo la montaña, monitoreando sistemas eléctricos críticos, controlando la humedad de los túneles para proteger la electrónica y manteniendo misiles listos para lanzarse en cualquier momento. Para ellos, la guerra no está en el cielo abierto ni en los radares de los portaaviones. Está a cientos de metros bajo la roca sólida. Es una existencia de luces artificiales, aire filtrado y el silencio sepulcral de la montaña, donde un error en la presión de una válvula o un fallo en un generador puede ser tan letal como un misil enemigo. Son los guardianes silenciosos de una fortaleza que nunca duerme. Aquí es donde la ingeniería se une a la estrategia de la llave rota. Estas bases no son solo almacenes, son plataformas de lanzamiento automatizadas. Irán ha desarrollado sistemas de rieles subterráneos. Los misiles se mueven en plataformas motorizadas por los túneles hasta llegar a pequeñas aberturas en las laderas. Aparecen, disparan y desaparecen en menos de 5 minutos. Ese tiempo es crítico. En una guerra moderna, 5 minutos son la frontera entre la vida y la muerte para un portaaviones o una base enemiga. Es el margen exacto para que un satélite de vigilancia detecte el calor de un lanzamiento, o para que cuando la orden de contraataque llegue, el misil ya esté en el aire y la rampa de lanzamiento haya vuelto a la seguridad de la roca sólida. Es una guerra de sombras a velocidad hipersónica, donde la montaña es el cargador y el tiempo es la única munición que realmente importa. Es la arquitectura de denegación llevada al extremo. Una infraestructura que convierte a una montaña entera en un cargador de misiles infinito. En 2026, la guerra ya no se decide solo por quién tiene el misil más avanzado, sino por quién puede proteger mejor su infraestructura. Irán ha enterrado su poder bajo miles de toneladas de roca. La pregunta es cruda: ¿es posible destruir lo que no puedes ver? Si la ingeniería de estas bases falla, Irán pierde su capacidad de disuasión y su sistema de defensa se derrumba.
Pero si resisten, una montaña entera se convierte en una plataforma de lanzamiento imposible de destruir. Una muralla de acero subterránea que ningún ataque puede derribar. Pero las consecuencias de estas infraestructuras no se quedarían dentro de la montaña. En cualquier conflicto moderno, los primeros en sufrir el impacto no suelen ser los estrategas ni los generales. Son las ciudades cercanas, las familias y los niños que crecen bajo la sombra de estas tensiones militares. Para ellos, estas montañas no son solo una obra de ingeniería impresionante. Son el recordatorio constante de que una decisión tomada a miles de kilómetros podría cambiar sus vidas en cuestión de minutos. Y aquí es donde aparece el problema que nadie puede responder con certeza. La tecnología militar evoluciona a una velocidad brutal. Cada año aparecen nuevos sensores, nuevas bombas penetradoras y sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar patrones invisibles para los humanos. Pero la geología no cambia. Las montañas que protegen estas ciudades de misiles tienen millones de años de antigüedad y podrían seguir siendo el escudo natural más resistente que la humanidad haya utilizado en la guerra. En esta carrera armamentista subterránea, la pregunta sigue en el aire. ¿Podrá la tecnología de Occidente penetrar estas ciudades de acero? ¿O seguirá siendo la montaña la fortaleza más inexpugnable jamás construida? Suscríbete para analizar el poder detrás del acero. Te leo en los comentarios.